Nos encontramos en la isla de Gran Canaria, en la carretera GS3, que es la circunvalación alrededor de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y es uno de los ejes principales de la isla. En este proyecto Freyssinet se ha enfrentado al reto de, manteniendo el tráfico abierto, reparar estos dos puentes construidos hace prácticamente 20 años y que han necesitado de operaciones quirúrgicas para reponer el pretensado original y añadir un pretensado de refuerzo adicional para garantizar que la estructura pues cumple con sus criterios de diseño y que da el servicio necesario por los próximos años. Ulma, como empresa nacional de origen vasco, instalada en Canarias desde hace más de 55 años, es un orgullo y un placer poder participar en este tipo de obras. La contrata principal Freyssinet ha contactado con nosotros y previo a un gran trabajo realizado meses anteriores a la ejecución, hemos conseguido dar con la solución necesaria y requerida por el cliente para que el tráfico se mantuviese activo y pudiésemos trabajar de manera segura. Un proyecto de estas características, una obra de emergencia en la que hay que encontrar soluciones y se parte de una hoja prácticamente en blanco, donde contamos con la suerte de contar con el diseñador original del viaducto, José Antonio Llombar, pues requiere que desde un primer momento, para poder ser eficiente y llegar a soluciones óptimas, sentar a todo el mundo, todos los intervinientes alrededor de la mesa. Se analizó conjuntamente con el cliente Freyssinet cómo podíamos abordar esta solución de forma que fuera compatible con elevar la pieza metálica habiéndola premontado en el fondo del barranco y habiéndole premontado un andamio, con un andamio para acceder a los trabajos desde la parte superior del tablero y que ambos andamios se conectaran y casaran en el mismo punto a pesar de montarse a 100 metros de diferencia uno del otro. En esta parte del viaducto dirección norte ha llevado un refuerzo que va estradosado. Ese estradosado implica que entre la separación de los andamios que tienes en el puntal con los andamios que tienes en los laterales tienes una distancia de alrededor de 45 metros que están totalmente al vacío a una altura de 100 metros. Pues fue un reto tanto para la parte de obra como el departamento técnico de Freyssinet poder salvar esa distancia y poder colgar las vainas y llevarlas desde uno de los andamios hasta el puntal y hacer la conexión misma. Para este tipo de montajes de andamios se requiere de un equipo especializado de montaje, donde hemos estado codo a codo para que no hubiera ningún tipo de problema. Ese equipo estuvo con el departamento de montaje revisando desde el inicio hasta el final todos los anclajes de la estructura de cada andamio que estaba por separado, para una vez unido ya poder ensamblar toda la estructura. Para el diseño de la solución de andamio del proyecto de la rehabilitación del viaducto Guiniguada, trabajamos desde el primer momento en 3D, usando la tecnología BIM, trabajando en Revit. Este proyecto lo demandaba por la dificultad en analizar los accesos a las diferentes partes de la estructura metálica, a las diferentes partes en las que se iba a trabajar debajo del viaducto, y también por la geometría irregular del viaducto, ya que es curva en planta, tiene un peralte cambiante, y sin el 3D no hubiéramos sabido prediseñar de forma precisa para que a la hora de llegar con el montaje los accesos fueran seguros, cómodos y sin dar lugar a posibles discrepancias, a posibles desvíos que fueran luego un problema difícil de resolver. Para nosotros en este tipo de intervenciones pues es esencial contar con una empresa como Ulma, que tiene esa capacidad técnica y esa experiencia que permiten justamente tratar de tú a tú. Ellos entienden las necesidades nuestras y al final pues llegamos a una solución que justamente cumple con todos los requisitos.